Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En esta oportunidad estaremos estudiando el Evangelio según Mateo. Él es Jesús, Él es Jesús, Él es Jesús, el consumador. Él es Jesús, Él es Jesús, Él es Jesús, mi gran Señor. Evangelio según San Mateo. San Mateo 17. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte alto. Ahí se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y sintieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Cuando ellos alzaron los ojos, no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús, les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Pero os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá a manos de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Bueno, ahora vamos a ver el capítulo 17. Dice, comienza así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto, a un monte apartado, a un monte lejano que está ahí por la región de Cesarea. Y 6 días después de qué. Es interesante también cómo terminaba el capítulo 16. Acá no está el capítulo 16, ¿no? El capítulo 16 terminaba diciendo así. Versículo 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Así terminó el capítulo 16. Hay algunos que están aquí que no van a morir, dice. ¿Así dice ahí o no? Hasta, no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces, ¿cómo que está diciendo que algunos van a vivir hasta la segunda venida del Mesías? Y muchos creyeron, ¿se acuerdan que muchos creyeron que era Juan el apóstol? Porque aquí está Juan el apóstol también, entre ellos, entre los que hace el llamado. Y después Juan el apóstol confirma que no es eso lo que significa que yo voy hasta que Él venga. Porque Jesús también, cuando Pedro le pregunta si yo quiero que Él esté hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sino que solamente le dijo nomás eso. Y corrió el rumor de que Juan no moriría. Porque él ya estaba viviendo 110 años y él seguía vivo. Todos los apóstoles ya habían muerto, casi todos los que le conocieron a Yeshua ya habían muerto y Juan seguía vivito y coleando. Recuerden que Juan era jovencito, él tenía como 17, 18 años cuando fue discípulo de Yeshua. Entonces vivió muchísimo tiempo, muchísimos años, pero igual finalmente él también murió. Entonces, ¿de qué se trata? Acá Pedro ha detectado, a través de la guía del Espíritu Santo, que Yeshua es el Cristo, el ungido, el Rey, el Hijo del Dios viviente, el que tiene que venir a establecer
el reino y estaban contentos por eso. Y además Yeshua le dijo, no le avisen a nadie esto, guarden el secreto. Y después de eso él habla que él tiene que morir y tiene que resucitar al tercer día. Era muy importante porque si él no moría, no se podía pagar el precio del pecado que había tenido el pueblo de Israel, ¿no? Eso era muy importante. Entonces, 6 días después de haber dicho Yeshua eso, ¿qué pasa aquí? Tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Vengan ustedes 3, quiero hablar con ustedes. Y esto es muy importante porque para establecer el reino, normalmente se necesitan 3 testigos. Entonces ellos estaban creidísimos de que ya se va a establecer el reino, y que ya va a venir el tiempo final. Así ellos estaban en su mente, imagínense. Versículo 2. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Qué quiere decir? Les mostró el cuerpo celestial que tendría cuando Él venga a reinar. ¿Qué creen ustedes que había en la mente de Pedro, Juan y Jacobo? Cuando les muestra el ya traje celestial, la imagen de luz, ¿qué creen que había en su mente? Oñe puruma la reino. ¿Sí o no? Y nosotros somos los testigos, nosotros vamos a ser primer ministro, delegado primero. Ellos ya estaban con esa mente ya. ¿Entienden, no? Ahí están en sus conciencias. Entonces, lo que ellos están viendo ahora es el Yeshua que va a venir a reinar. ¿Están entendiendo? ¿Qué están viendo ahora? El Yeshua que va a venir a reinar. Ellos están viendo ahora. Entonces se está cumpliendo lo que decía en el capítulo 16, ¿no? Que hay algunos que están aquí que no verán muerte hasta que vean al Hijo de Dios viniendo en su gloria y viniendo a reinar. Entonces ellos están vivos y le están viendo. Están viendo ya el Yeshua que va a venir a reinar en el futuro. Versículo 3. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces, mientras él estaba así transfigurado, a un costado aparece Moisés y a otro costado aparece Elías. Entonces, el espíritu de Moisés aparece en la tierra prometida. Entonces, Dios le había dicho a Moisés que él no iba a entrar en ese lugar, pero ahora espiritualmente él está entrando. Y también aparece Elías. Y acá nosotros vamos a entender por qué Moisés y Elías. ¿Qué tienen que ver ellos con Yeshua? ¿Y qué es lo que nos quiere explicar? Por eso vamos a ver algunos textos. Antes quiero leer lo que el apóstol Pedro testificaba acerca de esta visión. Vamos a 2 de Pedro capítulo 1. Lo que el apóstol Pedro testificaba acerca de la visión que tuvo en este monte Tabor. 2 de Pedro capítulo 1 versículo 17 dice así: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, fíjense lo que dice ahí, él recibió honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Eso Pedro está ahora testificando. Nosotros escuchamos cuando Dios habló: este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. Versículo 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo, monte Kadosh, monte sagrado. Nosotros escuchamos esa voz. Esto es lo que Pedro está testificando acerca de esta transfiguración. Apocalipsis 11.3. Vamos a ver, Apocalipsis 11.3. Versículo 3 dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Esto es en el último tiempo. En los últimos tiempos. Acá es porque aparece Moisés y Elías, que vamos a comprobar. En los últimos tiempos en Apocalipsis dice que van a venir 2 testigos y van a empezar a profetizar, a anunciar lo que se acerca. ¿Y qué dice aquí? Estos testigos son los 2 olivos y 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder
sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Al ver este texto acá en Apocalipsis, ¿de quién creen que está hablando? De los dos testigos. ¿De quién está mencionando? ¿Quiénes son los que tienen poder de cerrar el cielo para que no llueva y convertir el agua en sangre y hacer toda clase de plagas? ¿Quiénes son? Moisés y Elías. Entonces se dan cuenta que acá en Mateo Yeshua le está mostrando a ellos un destello, un anticipo de lo que va a ser el reino y quiénes van a aparecer como testigos para anunciar esta segunda llegada. Moisés y Elías. Eso es lo que están viendo. Ahora, ¿por qué? ¿Quién era Moisés? ¿Qué hacía Moisés? ¿Qué representa Moisés para el pueblo judío? Actualmente el pueblo judío considera al mayor profeta a Moisés. Él es su mayor profeta. No hay alguien mayor que Moisés. Actualmente, hasta en la actualidad y desde los tiempos de Jesús también. Porque Moisés fue quien recibió la ley, los mandamientos, los decretos de Dios. Y el pueblo judío fue lo que ha conservado esos mandamientos. Pasando el tiempo, ustedes saben que en el tiempo del rey Salomón, después su hijo Roboán, esto ya hemos hablado muchas veces, se divide el pueblo Roboán y Jeroboán. Jeroboán lleva las 10 tribus hacia el norte, crea los becerros de oro, cambia las fechas bíblicas, cambia la Torá, hace otra ley y ellos siguen de acuerdo a su razonamiento. Jeroboán y las 10 tribus. Y finalmente ellos son después llevados cautivos y son esparcidos por el mundo. Pero ¿qué hacen mientras los judíos? ¿Qué hacen los judíos? Con Roboán abajo en el sur, en Judá, ellos conservan la Torá, el templo, las leyes, las fiestas. Entonces por eso a todas esas cosas con el correr de los años se les llamó leyes judías o fiestas judías. ¿Y quién fue quien le entregó a ellos estas leyes? Moisés. Por eso acá Moisés está relacionándose con el pueblo judío, con los judíos. Entonces Moisés representa la Torá y al pueblo de Judá. Ahora Elías. ¿Elías a quién está representando? Elías fue un profeta que fue y habló al rey Acab. El rey Acab era el que cambió al Dios de Israel, el Dios Yud-Heh-Vav-Heh, por Baal. Se casó con una bruja, se llamaba Jezabel. Por eso nunca le ponga Jezabel a su hija. Ella era una bruja. Entonces, esta le indujo para adorar al dios Baal. ¿Quién es el dios Baal? El dios Sol, el dios Nimrod. El dios que actualmente siguen adorando mucha gente sin saber. Imagínense. Entonces el pueblo de Israel estaba convencido de que el Dios que les liberó a ellos de Egipto y todo el que ha hecho los milagros era Baal. Estaban convencidos. Entonces vivían adorando a un Dios falso, pero creyendo que adoraban al Dios verdadero. Eso eran las 10 tribus perdidas. Entonces Elías fue a aclararles ellos, fue a confrontar a ese rey. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Fue a hacerle protesta, reclamo. Y ahí vino la profecía, la maldición de la sequía por 3 años. Sin agua, sin lluvia. Agua representa la palabra, la Torah. Ellos entonces vivieron en sequía durante mucho tiempo, sufriendo. Hasta que un día pudieron entender, por medio de lo que Elías hizo el sacrificio, eso con el toro, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, estamos entendiendo entonces Judá y Elías. Entonces Elías representa a las 10 tribus perdidas del norte, a las naciones que están adorando a Baal, o sea, Ñandebe, a nosotros. Nosotros que estamos adorando a Baal ahí con nuestro domingo de Ramos y Navidad sin ti y todas esas cosas, ¿no? ¿Entienden, no? Después, bueno, ahora vamos a ver unos textos que se relacionan con Moisés. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Acuérdense muy bien lo que hablaron en la charla que tuvo Moisés con la mujer samaritana y atiendan muy bien. Juan capítulo 4, versículo 19. Esto es lo que hablaban Yeshua con la mujer samaritana. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. La mujer se sorprendió cuando Yeshua le hablaba de su vida y le dijo todas las cosas que él hacía. Me parece que eres profeta. Profeta, alguien que Dios le revela las cosas. Y ahí le dice: nuestros padres, mujer samaritana, eran las 10 tribus perdidas, las que se habían mezclado. Fíjense el entendimiento que ella tenía de las cosas de Dios.
nuestros padres adoraron en este monte, el monte de Samaria, ¿no? Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Pregunta, ¿dónde dice que hay que adorar en Jerusalén? ¿Los judíos dicen o la Torá dice? ¿Dónde dice? La Torá, a través de revelación, dice que es en Jerusalén donde se debe de adorar. Dios le reveló al rey David el lugar exacto a través del monte Moria, porque ahí fue donde Abraham ofreció a Isaac, su hijo, como sacrificio, y ahí Dios le dio la promesa. Era el monte Moria, que se encuentra en la zona de Jerusalén. Entonces a través de la revelación de la Torá es que ellos dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar, donde se va a establecer el reino. Entonces, pero ellos creen como que no hay una palabra directa así que dice Jerusalén, Jerusalén, que es de los judíos nada más. Porque ellos ya no leen la Torá. Cuando vos no leemos la Torá, cuando vos decís que ya se abolió eso, vas a decir ese invento de ustedes. Pero cuando vos lees, cuando vos estudias, cuando vos escudriñas, Dios te revela. Entonces los judíos, habiendo estudiado, siendo revelados, Dios les reveló que es en Jerusalén el lugar donde se debe de adorar. Bueno, estamos entendiendo ese punto, ¿no? Ahora, este lugar donde se debe de adorar. Pero los padres de ellos le enseñaron que era en ese monte. Jesús le dijo, créeme, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Refiriéndose a que ellos van a ser todos exiliados. Vosotros adoráis. Adorar es igual que servir. Cuando dice adorar es igual que ustedes sirven o ustedes veneran. Dice ahí, vosotros adoráis lo que no sabéis, dice. Nosotros servimos o adoramos lo que sabemos, refiriéndose a los judíos. Y ahí dice, porque la salvación viene de los judíos. ¿Por qué él se considera que la salvación viene de los judíos? ¿Por qué establece como los judíos son la salvación? No está diciendo que los judíos te van a salvar. Actualmente, ¿qué estaban conservando los judíos? La Torá, la ley, los mandamientos. ¿Entienden, no? Por eso es que a Moisés se le considera como representante de los judíos, porque ellos tienen la Torá. Entonces, si nosotros queremos recibir la Torá, recibir la ley de Dios, tenemos que escucharle a los judíos. ¿Y Yeshua qué era? Judío, ¿no? Era judío, por eso tenemos que escucharle a él. ¿Entienden, no? Bueno, versículo 23. Más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Adorar es igual que servir. Dios es espíritu, Ruach, y los que le sirven en espíritu y en verdad es necesario que le sirvan. ¿Qué quiere decir? Espíritu es revelación de Dios. Verdad es la escritura. Si ustedes quieren, samaritanos, servirle a Dios, deben recibir la revelación del Espíritu a través de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra escrita, la Torah. Por eso los judíos tienen la Torah. Deben ustedes estudiar eso para que sea revelado. Y ahí ella le habla de que ha de venir el Mesías que nos ha de aclarar todas las cosas. Porque ella los que le está tratando de decir, sí, pero los judíos de ahora son unos bandidos, son unos sinvergüenza. Yo no voy a escucharle a ellos. Por eso nosotros finalmente decimos que vamos a esperar nomás que venga el Mesías. Él va a aclarar todas las cosas. Y ahí Yeshua le dice, Shehai, yo soy. ¿Entienden ese punto, no? Bueno, estamos viendo esto. Ahora vamos a Josué capítulo 1, versículo 7. Seguimos con el entendimiento de que Moisés representando a los judíos. ¿Y por qué? Porque guardaba y tenía la Torah. ¿Qué le dice Dios a Josué? Atiendan bien. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces Dios le está diciendo a Josué, cuida de hacer todo lo que Moisés te mandó en el libro de la ley. Y te va a salir todas las cosas bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, de la ley, sino que de día y de noche, que dice ahí, meditarás en él. Eso es lo que hay que hacer con la Torá. No usar para cargarle a una persona, meditar, qué me conviene, qué es bueno para mí, qué no es bueno para mí. Para que guardes y hagas
conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ¿qué dice ahí? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una vez más, ¿quién recibió la Torá? Moisés. Por eso Moisés es adjudicado como representante mayor del pueblo judío, porque los judíos guardaron y conservaron la Torá. Amén. Ahora, vamos a Elías. Vamos a ver el tiempo de Elías. Elías predijo una larga sequía, confrontó al rey, también restauró el altar caído de Israel, donde los israelitas hacían su sacrificio. Ellos habían tumbado ese altar y Elías fue y restauró para hacer ahí el sacrificio del buey, ¿no? Primera de Reyes capítulo 18. Primera de Reyes capítulo 18. Estamos avanzando rápido, ¿no? Para terminar. Primera de Reyes capítulo 18. Versículo 20. Elías y los profetas de Baal. ¿Con quién se enfrentó Elías? Los profetas de Baal. El Dios Sol. El Dios que adora las 10 tribus perdidas. El Dios que siguen adorando mucha gente, ¿no? Elías, vamos a ver qué le dice. Versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, atiendan bien lo que Elías le dice al pueblo. Es lo mismo que hoy está hablando Dios a la gente. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Qué quiere decir claudicaréis? No tener convicción de algo. Puede ser que sea esto, puede ser que sea aquello. ¿Qué te parece este Dios? No, y este Dios tiene su ventaja. Y el otro también, porque este Dios es Dios de amor, de bondad, y el otro te da prosperidad, y todos los dioses al final son buenos. ¿Entiendes? Algo así, ¿no? No tiene una postura. Parece que este sistema que ofrece el mundo también es bueno, agrada y gusto, ¿sí o no? Y también las cosas que Dios dice también son buenas, por algo Dios dice. Entonces está con lo que el mundo es bueno también y lo que Dios dice también es bueno. Está en dos pensamientos. ¿Qué le dice Elías? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a usarle a Baal y a Dios como los dos son buenos? ¿Qué dice acá? Si Yud-Heh-Vav-Heh, si el Señor es Dios, es Elohim, es el poderoso, es la fuerza que controla tu vida, seguidle, dice. Si vos le preguntás a un israelita de esa época, ¿quién es el Señor Yud-Heh-Vav-Heh para vos? Y es una fuerza, es un poder, es un ser divino. ¿Y por qué no le seguís? No, porque Baal te ofrece placeres. Gracias a Baal, la reina es seguidora de Baal. Y nosotros a través de Baal conseguimos mucho beneficio. Los compañeros siempre hacen fiesta a Baal y nosotros tenemos que estar con ellos. ¿Entendés? Yo estoy en un sistema donde tengo que seguir a Baal, pero la verdad yo creo que Yud-Heh-Vav-Heh es el Dios verdadero. ¿Qué le parece ese pensamiento? Entonces, ahí le está hablando, está ni frío ni caliente. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él, dice. Entregate de lleno también a Baal, si es que cree que él es la esperanza de tu vida. Pero la gente es medio tibia, ¿no? De buen minte ojo la Baal, un poquitito nomás, ¿no? Tampoco se le entrega todo. Así anda. Y el pueblo no respondió palabra, se quedó como siempre. Cuando el pueblo no responde palabra, ¿qué quiere decir? ¿Que es culpable o no? ¿Qué le parece? Callado, mira hacia arriba. ¿Es cierto o no? ¿Tiene razón la Biblia? Siguiente versículo. ¿Por qué no responden palabra? Según acá estamos viendo, porque Elías le está diciendo la verdad. El pueblo estaba en total confusión. ¿Se están dando cuenta a quién fue enviado Elías? A un pueblo ya mezclado. Un pueblo que tenía a Dios, que tenía a Baal, que tenía un sistema, que adoraba a una reina pagana. Es el sistema de hoy. Entonces está representando a Efraín y las 10 tribus que se esparcieron entre las naciones. Eso está representando Elías. Después, sigamos, ¿no? Versículo 39. Vamos a ver 39. Saltear. 18:39. Ustedes pueden leer todo, ¿no? Para entender qué pasó. Solamente voy a leer este. Viéndolo todo el pueblo, ¿qué pasó al final? El Dios de Israel respondió la oración de Elías
¿Y qué vio el pueblo? Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, el Señor Yud-Heh-Vav-Heh es el Elohim. Yud-Heh-Vav-Heh es el Elohim. Así dijeron. Yud-Heh-Vav-Heh es nuestro poderoso, es nuestro Dios verdadero. Experimentaron el poder de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hizo Elías? Regresó el corazón del pueblo corrupto y pecaminoso hacia Dios. Todavía no regresó hacia la Torah. Apenas ellos están entendiendo que Yud-Heh-Vav-Heh es el Dios verdadero. Ahora hay otro proceso de cambiar el corazón. Entonces, es lo mismo que iba a hacer Elías. Entonces, por eso aparecen acá Yeshua, Moisés y Elías. Vamos a ver otro texto que hablan acerca de Elías. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Versículo 16. Esto es cuando están profetizando acerca del nacimiento de Juan Bautista. Y atienda bien lo que dice acá. Y Juan Bautista también, ¿dónde se fue y predicó? En el desierto. ¿Y qué hacía? Llamaba al pueblo. Arrepentido, el tiempo se ha acercado, ya el hacha está puesta. Así hablaba, ¿no? Versículo 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel, fíjense a quién se está refiriendo, a los hijos de Israel, se conviertan al Señor Dios de ellos. Está hablando por Juan Bautista. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esto es lo que iba a hacer Juan el Bautista. Iba a ser usado con el poder de Elías. ¿Qué es lo que hizo Elías? Fue a hablar a un pueblo rebelde, un pueblo que se iba en contra de la palabra, para que vuelva y regrese. Este mismo espíritu se vería en Juan el Bautista. Bueno, volviendo a Mateo, vamos a volver a Mateo. Tenemos entonces a Moisés, representado por la Torá, por los judíos, y Elías representaba a los profetas, y a Efraín, a Israel, a 10 tribus perdidas. Y aparte de tener a Moisés y Elías, Moisés entonces representa a los judíos, la Torá y los judíos, la Torá, Moisés y los judíos. Y Elías representa a los profetas y a Efraín, el pueblo perdido, la mezcla. Los profetas que predicaban el retorno de Efraín, el regreso de Efraín, de las 10 tribus perdidas. Y aparte están los apóstoles. Jacobo, Pedro y Juan, que representa el remanente fiel. Entonces, ¿qué tenemos para ver un destello del reino? Tenemos a los judíos, a los gentiles y al remanente fiel adorando a Yeshua en su manifestación celestial, en su forma celestial. ¿Qué es lo que entonces Jesús le está mostrando a ellos? Un anticipo del reino, de lo que va a ser el reino de Dios. ¿Se entiende hasta aquí? Bueno, versículo, ¿dónde nos quedamos? 3, ¿no? Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Por qué él habló estas cosas? Porque estábamos en tiempos de Sukkot. Y por eso es que ellos estaban más convencidos de que se está restableciendo el reino, porque la Torá dice que en tiempo de Sukkot se va a restablecer todas las cosas. Entonces ellos querían hacer 3 sukkah, 3 enramadas, dice 3 sukkah, para Moisés, Elías y Yeshua, ¿no? Para que ellos puedan comenzar el reino. Pero ellos estaban hablando todo ya bajo delirio, ni a cuándo entenderían las ella. Muy impactados estaban, muy impresionados. Versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Fíjense que después de que le muestra el anticipo del reino, porque el plan de Dios, el propósito de Dios en toda la Biblia es que nosotros estemos en su reino. ¿Es así o no es así? Ese es el plan de Dios. Esa es la salvación, que yo esté en su reino.
Entonces, si yo tengo ese conocimiento, ese entendimiento, esa visión, tengo esperanza en esta vida. Pero si a mí no me interesa el reino de Dios ni las cosas de Dios, tampoco me va a interesar nada de lo que sea de Dios. Por eso ahí está nuestra meta, nuestro objetivo principal. Desde Abraham ya Dios le revelaba la ciudad santa, la ciudad celestial. Entonces sale una voz del cielo y que le dice, a él oíd. Él tiene la verdad, él tiene la revelación verdadera. Él es el camino al reino, el camino a la gloria celestial. Salió del cielo esa voz y Pedro en su segunda carta que escribe a toda la gente, dice que él escuchó esa voz. Así él testifica. Y había 3 testigos y la Torá dice que en boca de 2 o 3 testigos todo es confirmado. Por eso le llamó a 3. ¿Entienden, no? Versículo 6. Al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Imagínense. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Yeshua solo. Después se borró todo. ¿Qué era lo que ellos estaban viendo? ¿Qué fue? ¿Quién sabe? ¿Qué fue lo que ellos vieron ahora? ¿Qué fue? ¿Quién? A ver, ¿quién entendió? Sí, 29 minutos explique. ¿Qué es lo que ellos vieron? Si no, voy a repetir otra vez todo. Un anticipo del reino. ¿Eso no es algo maravilloso? Entonces, el haber visto esto te va a dar la fuerza de predicar sin parar. No importa si me matan, yo no voy a parar, voy a predicar porque he visto lo que va a ocurrir. He visto al Jesús glorificado. Pero ahora se dieron cuenta que era todo un anticipo, un tráiler, como dicen algunos. Para que ellos estén, entonces, cuando vos ves el tráiler de una película, ¿qué hace ese tráiler en tu cabeza? ¿Cómo quiero ver esta película? Parece que va a dar gusto, ¿sí o no? Y gusto tacua, ¿sí o no? Entonces, ¿Jesús es así también o no? Parece que de ahí copiaron esto de Hollywood y eso. De Jesús copiaron, hacer los trailers, los anticipos. Entonces ahí ellos vieron, entonces les dieron motivación en el corazón de que quieran vivir y realmente negar este sistema. Porque hasta ese momento ellos todavía no estaban captando muy bien qué es lo que pasaba. Bueno, ahora ya entendieron todo. Volvamos a, estamos en Mateo, ¿no? Versículo 8. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite los muertos. Una vez más, ¿por qué? Porque la idea era que ellos entiendan que Jesús tenía que morir y pagar el precio de los pecados. Pero hasta ahora esto estaba velado. Pero la motivación de seguirle a Jesús tiene que ser el reino. Si ahora vos le hablas, ya Jesús es el rey, Él va a reinar, hemos visto el reino. Entonces ellos no van a querer saber nada del sacrificio de Jesús. Y además el corazón del pueblo no está preparado para recibir el reino aún. ¿Entiendo, no? Entonces no era el tiempo. Por eso no quería que hablen. Él ya había visto el corazón de los ciudadanos. También había visto lo que habían hecho con Juan el Bautista. Y acá les va a decir algo muy interesante. Entonces sus discípulos le preguntaron, ya bajando del monte, diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Así le dicen, ¿no? Elías venga primero, ¿para qué? ¿De qué? ¿En qué? Antes que se establezca el reino, según la escritura, tiene que venir primero Elías. Tiene que aparecer Elías para restaurar todo, para volver el corazón de los padres a los hijos. Eso está escrito en el libro de Malaquías. Está detalladamente específico. Entonces ellos saben esto. Porque si supuestamente ahora ellos están pensando que ya el reino se va a establecer, ya nos mostraste todo, ya apareció Moisés, Elías, ¿por qué dice que ha de venir Elías primero? ¿Dónde está Elías? ¿Quién es Elías? Y acá que le dice, vamos a 11. Respondiendo Jesús le dijo, a la verdad Elías viene primero. ¿Y qué dice ahí? Restaurará todas las cosas. Es cierto, Elías tiene que venir primero. ¿Y con qué objetivo? ¿Con qué propósito? Restaurar. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo ahora? Restaurar. Restaurar los nombres, restaurar las fiestas, restaurar la escritura, restaurar la ley de Dios, restaurar el pueblo escogido. Eso estamos haciendo. Estamos haciendo con el espíritu y el poder de Elías. Pero no somos Elías.
Pero Elías va a aparecer en los postreros tiempos para establecer y restaurar todas las cosas. Es lo que vimos en Apocalipsis, Apocalipsis 11, ¿no? 11:3, cuando aparecen los dos olivos. Ellos van a venir a testificar. Moisés y Elías, representando a los judíos y representando al pueblo que se había apartado y se había desviado, para que vuelvan sus corazones a Dios. Ahora, versículo 12. Mas os digo que Elías ya vino. ¿Qué pasa acá? Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Aunque le dice que Elías ha de venir, según la profecía, Elías va a aparecer, pero él está diciendo que Elías ya vino. ¿Y de quién está diciendo cuando dice que Elías ya vino? De Juan Bautista. Pero Juan Bautista ha declarado que él no era Elías. Él dijo que yo no soy, le preguntó, ¿vos sos Elías? Yo no soy Elías. Entonces acá Jesús le está poniendo a Juan Bautista como ya el papel de Elías. O sea, lo que lo que Juan Bautista estaba haciendo es lo que Elías tiene que hacer. Entonces Juan Bautista estaba trayendo al pueblo, llamando al pueblo al arrepentimiento, restaurando sus corazones. Y si el pueblo en general le hubiera aceptado a Juan Bautista, entonces estaría aceptando también al Mesías como rey. Pero la pregunta, ¿el pueblo le aceptó a Juan Bautista? Dice la Biblia que le rechazaron. Esto ya sabía Dios. Pero ya Juan Bautista ya hizo el papel de Elías. Ya hizo un anticipo también. Igual que lo que nosotros estamos haciendo. Con el poder y el espíritu de Elías. Estamos restaurando, pero no somos Elías. Si vos aceptás hoy, si vos reconoces hoy la palabra de Dios, vos estás estableciendo el reino de Dios en tu vida, en tu corazón. ¿Sí o no? Pero si vos tenés el pensamiento, no, pero ¿quién pico este Juan Bautista? Que va, que él no va a ser Elías. Elías es más poderoso. Entonces, como vos no ves el valor de lo que está hablando, de lo que está diciendo, de lo que está haciendo en tu vida, le rechazás. Entonces no se establece el reino en tu vida. Entonces Jesús está diciendo, él vino con el poder y espíritu de Elías, y él vino como para establecer el reino. Se podía establecer el reino si le aceptaban, pero no le aceptaron. De la misma manera no le van a aceptar a quién, al Hijo. ¿Qué dice ahí? Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron. No reconocieron. ¿Por qué? No estaban conectados con la Escritura. Sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. El Hijo del Hombre también, el representante de Dios, también va a ser rechazado. Ya podían ellos reconocerle como rey y establecer el reino, pero el corazón de ellos estaba cerrado. Y eso es una bendición para nosotros. Nunca pensemos que qué malditos esos judíos por haberle negado al Mesías. ¿Por qué? El que le hayan rechazado ellos al Mesías ha hecho la posibilidad de que hoy esté llegando la palabra a nuestras vidas. Amén. Porque el objetivo también era ir a buscar la oveja perdida. ¿Quién era la oveja perdida? Nosotros. ¿Qué necesitaba Yeshua para ir a buscar a su oveja perdida? Espacio y tiempo. Y es lo que ha tenido hasta hoy. Por eso está restaurando su palabra en nuestro corazón. Amén. Bueno, creo que entendimos bien esta parte. Versículo 13. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Ya entendieron. Creo que nos habló de Juan el Bautista, que nadie le hizo caso, ¿no? Le quitaron la cabeza a Juan el Bautista. Ya habíamos compartido nosotros en Mateo capítulo 11 todo sobre Juan el Bautista, entonces no necesitamos tocar otra vez ese tema. Él es Jesús, Él es Jesús, Él es Jesús, el consumador. Esto fue Palabras de Vida Eterna. En esta ocasión estudiamos el libro de Mateo. Para más información, comuníquese al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto. Él es Jesús, Él es Jesús, el consumador. Él es Jesús.